A esta nueva sesión de nuestros seminarios académicos de la Facultad de Medicina y el ISIM. Hoy día tenemos el agrado de tener a alguien de la casa, de hecho, como orador principal. Roberto Riquelme es médico veterinario de profesión y magíster en microbiología, ambos grados obtenidos en la Universidad de Concepción, donde comenzó a trabajar con vacunas de ADN para Escherichia coli enterohemorrágica. Luego hizo otro magíster en Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio y posteriormente un doctorado en Inmunología Avanzada, ambos en la Universidad Autónoma de Barcelona, para posteriormente volver a Chile a hacer una estadía postdoctoral en la Universidad Andrés Bello a través de un proyecto Fondet, y luego recalando aquí en nuestra universidad, donde está haciendo un postdoctorado, esta vez bajo el amparo de la ANIT. Bueno, así que Roberto, un placer tenerte aquí, escuchar lo que estás haciendo aquí en el grupo de MicroBar o de Germ, según sea la situación. Y dale, el escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, como les decía Juan Francisco, yo soy Roberto Riquelme. Ya está de más decir qué es lo que he hecho o los títulos, ¿ya? Más que nada, bueno, lo que les voy a presentar hoy día es un poco de lo que he venido haciendo durante este año que he estado trabajando acá en el laboratorio, en la universidad. Un año, 2 meses más o menos creo que llevamos aquí desde que inició el proyecto. Con pandemia y todo he podido, bueno, he logrado avanzar en algunas cosas, ¿ya? Ahora, sobre el título de la presentación es sobre fagoma en signo de interrogación, ¿ya? Y bacteriófagos como alternativa terapéutica. El porqué de esto, no, el porqué de este signo de interrogación es básicamente por el título del proyecto, ya el proyecto de postdoctorado que es financiado por ANID, el proyecto 2020. La convocatoria 2020 es la caracterización del fagoma intestinal en individuos colonizados y no colonizados con bacterias resistentes a antimicrobianos, ¿ya? Todo bajo el alero de Germ, del laboratorio de José Munita, y bajo el alero también de MicroBar, que es el núcleo milenio para la investigación colaborativa en resistencia antimicrobiana, ¿ya? Lo primero que les quiero comentar o explicar un poco es qué es el fagoma, ¿ya? Para muchos, si no todos, puede sonar un poco desconocido cuando hablamos de fagoma. Es una traducción básicamente del inglés de phagium, ¿ya? Y esto básicamente es para poner en contexto entonces esta figura, ¿ya? La que ustedes pueden ver acá, sacada de este paper de Mirzaei en el 2017, muestra una visión general básicamente de las comunidades bacterianas y de bacteriófagos que están presentes en el intestino, ¿ya? Se pueden ver, bueno, bacilos naranjos, verdes, algunos cocos en rojo, en púrpura o azul, como ustedes lo vean, ya sean hombres o mujeres. Pueden tener distinta visión de los colores. Y los bacteriófagos que están en distintos colores, en grises, en azul, en amarillo, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que son los bacteriófagos o los fagos en su diminutivo? Ya deben haberlo visto, escuchado los que asistieron a la charla de Roberto Bastías. Básicamente, en términos generales, son virus que infectan bacterias, ¿ya? Y estas comunidades que nosotros básicamente hablamos de la microbiota, en la cual se integran tanto bacterias como fagos. Aquí tenemos, perdón, no me funciona
ahí sí. Aquí tenemos que están presentes básicamente en un ratio, en una proporción 1:1, tanto fagos como bacterias. Esto, si bien es una publicación del 2017, han habido algunos cambios en los últimos 2 o 3 años que indican probablemente que la proporción varía entre 1:1 a 10:1 en relación bacteria-fago, ¿ya? Estas comunidades que están presentes en el intestino, ¿ya? Tienen estas características generales que nosotros podemos observar en realidad, tanto de la microbiota, llamémoslo bacterias, ¿ya? En la cual se presentan un 90% miembros de los filos Firmicutes y Bacteroidetes, y el remanente, este otro 10%, tenemos filos Protobacterias, Fusobacterias, Verrucomicrobias, etc. ¿Ya? Por el lado de los fagos, en realidad nosotros lo que mayormente se describe es que los fagos son en su mayoría pertenecientes a las familias al orden caudoviral, ya son fagos que tienen cola, donde nosotros encontramos los miovirus, podovirus y cifovirus, ya la mayoría son de ADN doble hebra, y los microviridae, que es una familia de virus que son de un ADN monocatenario, ¿ya? En su mayoría infectan a miembros de los filos más abundantes, que son Firmicutes, Bacteroidetes y algunos protobacterias y actinobacterias, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante se ha descrito en los últimos años? Que la mayoría, en adultos sobre todo, en un individuo sano, están presentes de forma integrada en el cromosoma bacteriano, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde viene nuestro conocimiento de los fagos? Aquí es una imagen, ya una microscopía electrónica, donde en A se muestra la composición general de BLPs, que son partículas tipo virus, ya, en donde se hace una extracción básicamente desde materia fecal, en este caso humanos, ¿ya? Y en B se puede mostrar o se muestra una magnificación de qué es lo que hay en esta foto menos ampliada, que es A, donde podemos observar distintos tipos o distintas morfologías de los distintos virus, ¿ya? Tenemos algunos miovirus, algunos cifovirus y algunos podovirus, que son estos pequeñitos con una cola muy pequeñita. Ya los cifovirus son una cola bastante alargada y los miovirus tienen una capacidad de cola contráctil, ¿ya? ¿Cómo sabemos lo que sabemos acerca del fagoma o de las secuencias, básicamente? A través de la secuenciación, valga la redundancia, de estos genomas que provienen de estas partículas virales, ¿ya? ¿Qué conocemos a la fecha? Esto es sacado, bueno, de una revisión que está hecha, que fue publicada este año en The Human Good Region, ¿ya? En donde principalmente nos indica que las entradas que nosotros tenemos a nuestro fagoma intestinal provienen de la dieta, ya los fagos provienen de la dieta o del ambiente básicamente, y que se destaca la composición, ya, de un fagoma desconocido en gran proporción en el colon y en el ilion, y donde tenemos una proporción de fagoma descrito básicamente a través de muestras fecales. Ya los estudios que se han hecho hoy en día y que se hacen hoy en día
en su mayoría, si no todos, lo que está publicado proviene de materia fecal, ¿ya? Entonces tenemos ¿por qué el tamaño de estos círculos y el signo de interrogación? Es básicamente por lo desconocido que nosotros tenemos sobre cómo es el fagoma a nivel del ilion o del colon o el intestino delgado, cómo de desconocido es y cuán abundante podría ser en estas estructuras, ¿ya? El gráfico de torta básicamente lo que indica es cuáles son más o menos las proporciones de todos estos virus que nosotros encontramos en este fagoma aislado de las fecas, ¿ya? Con una gran proporción de virus que todavía son desconocidos. Este desconocimiento viene mucho dado por la metodología o cómo nosotros podemos asignar ciertas familias o cierta identificación a los virus. No es lo mismo que ocurre con las bacterias. En bacterias es quizá un poco más fácil, siendo complejo es quizá un poco más fácil porque nosotros tenemos marcadores dentro del genoma como el 16S, ya en bacterias, que nos permiten identificar y asignar taxonómicamente a las bacterias. En virus no existen esos marcadores genéticos que permitan diferenciar un virus de otro, ¿ya? ¿Qué conocemos en realidad o qué otras cosas conocemos? En esta imagen, entre otras cosas, lo que se muestra es básicamente representan las proporciones de estas familias virales o órdenes virales que nosotros encontramos a lo largo de la vida ya de un ser humano, ¿ya? Y esta curva describe básicamente los cambios que existen en diversidad y abundancia en el tiempo, ¿ya? Observándose inicialmente que el fagoma, bueno, al nacimiento no existe, o sea, no se han encontrado fagos al momento del nacimiento. Sin embargo, existe una rápida colonización, ya al igual que más o menos sigue la dinámica bacteriana de colonización, en donde existe una colonización y se sugiere que el origen de este fagoma viene incluido por las fuentes dietéticas, ambientales y maternales principalmente, que estos fagos pertenecen principalmente al orden de los caudovirales y una proporción más baja de microvirus y Crash-Phage, que es uno de los virus o fagos mejor estudiados a la fecha, ¿ya? Y luego en el fagoma adulto ya existe una mayor proporción de microvirus, una gran proporción de fagos desconocidos y un tercio más o menos de caudovirales, ¿ya? Dentro de esto, bueno, nosotros podemos observar que existen bastantes lagunas, ya, entre, por ejemplo, lo que se describe entre los 2 años y medio y los adultos, ya. No sabemos qué es lo que pasa en adolescentes, no sabemos tampoco qué es lo que pasa en individuos de avanzada edad, en personas mayores de tercera edad, ¿ya? Lo que sí está bastante descrito es cómo y cuán abundante es el fagoma en menores, en bebés de 1 a 3 meses, ¿ya? Que más o menos es donde se produce la mayor colonización y luego esta colonización comienza a disminuir, ¿ya? Existen algunos reportes incluso del año 2015 en que se han analizado fagomas de niños en desnutrición, ¿ya? Y que se describe también que el fagoma de estos individuos, de estos bebés que tienen desnutrición, no se recupera con el tiempo, ya teniendo esto un efecto a la larga que tampoco lo conocemos, bastante desconocido, ¿ya?
¿Qué más sabemos sobre el fagoma? ¿Qué nos han dicho los últimos estudios? Como vimos en la diapositiva anterior, ya el fagoma de un individuo adulto sano, ya principalmente en abundancia, son más abundantes virus que aún no podemos clasificar, virus del orden de los caudovirales y finalmente una menor proporción de microvirus, ¿ya? Por otra parte, estos autores, el año 2016, Manrique, publican un trabajo en el cual describen que el fagoma podría tener un core, ya que está, en el cual se identifican 23 fagos, ya en una corte de individuos que son alrededor de 64, si no me equivoco, individuos sanos, en el cual identifican 23 fagos que estaban presentes en más del 50% de las muestras intestinales, ¿ya? Otro grupo, ya con 40 un grupo de 44 fagos que está incluido en lo que ellos llaman el común o el common phage, ¿ya? Y alrededor o menor al 20% una marca de fagos que también es única para cada individuo, ¿ya? Y como lo vemos acá, los fagos que son únicos, básicamente en la mayor proporción, y luego tenemos este que vendría siendo el core que algunos individuos sanos sobre todo lo comparten, ¿ya? Versus individuos que están enfermos, ¿ya? En general, la presencia de fagos que comparten este core, ¿ya? Entre individuos sanos, plantea también otras preguntas de cuál sería su papel en el mantenimiento de la salud. Es por ello que estos mismos investigadores en el año 2016, junto con el trabajo de describir este fagoma en individuos sanos, realizan una investigación en paralelo sobre qué es lo que sucedería en salud o enfermedad, le puse aquí como signo de interrogación, en el caso de la IBD, ¿ya? O enfermedad inflamatoria intestinal. En este sentido, bueno, aquí lo que muestran básicamente es un gráfico donde se ve el porcentaje de individuos con este fago, ¿ya? Individuos sanos, que eran 62 individuos sanos, y una corte de individuos que tenían enfermedad inflamatoria intestinal, ya 102 individuos que presentaban esta enfermedad inflamatoria intestinal, y en el eje X lo que nosotros podemos observar son estos 23 fagos que ellos habían asignado como el core de fagos presentes en individuos sanos, ¿ya? En este caso podemos ver que si bien no presentan aquí en este gráfico diferencias significativas, se puede ver una tendencia, ¿ya? En que los individuos sanos presentan una mayor proporción o porcentaje de los distintos fagos versus los individuos que están enfermos, ya sea con colitis ulcerativa, los individuos en rojo, o con enfermedad de Crohn, ¿ya? Por otra parte, en este mismo análisis, aquí sí que se presenta este porcentaje, ¿ya? De bacteriófagos, en este caso el bacteriófago que ellos denominan el core, el common, y los que son únicos, ¿ya? No detectándose diferencias significativas en estos bacteriófagos que son únicos, ¿ya? Sin embargo, sí se observan entre los individuos sanos y los individuos enfermos que existe un mayor porcentaje de estos fagos del core o del common en individuos sanos versus los que están enfermos, ¿ya? Básicamente lo que nos informan es que una reducción de los fagos que pertenecen al core o al common, ya este fagoma saludable,
está presente en los individuos que están enfermos, en este caso con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? En salud o enfermedad seguimos nuevamente con la IBD y esto es un compilado, bueno, de hecho se me olvidó poner la referencia, pero es sacado de Manrique el 2017, perdón, donde también ellos analizan y ven cuáles son los estudios que se han hecho en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal y a la riqueza o no de bacteriófagos y a la diversidad o no de bacteriófagos en estos distintos estudios. Si podemos ver las referencias son bastante, bueno, si bien tenemos del 2008, si comparamos con lo que se sabe a nivel de microbiota bacteriana, estos estudios son bastante más recientes, ¿ya? Por eso son escasos, hay muy poca información y de a poco se va avanzando en este tema, pero en general en ambas enfermedades que componen la enfermedad de Crohn y que componen la enfermedad inflamatoria intestinal, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, existe un aumento en la riqueza de los bacteriófagos y también un aumento en la diversidad. Ya, esto hay algunos estudios, por ejemplo, el de la Patch, el 2008, donde analizan por microscopía de bifluorescencia algunas biopsias de tejidos ulcerados versus no ulcerados de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde se muestran 10 veces más ya de partículas virales comparado con individuos sanos, ¿ya? En el caso de este estudio de SUO el 2019, que está centrado en colitis ulcerativa, se observa un aumento específico en fagos que están relacionados con proteobacterias, ya en el caso de coli y algunas enterobacterias, e incluso Streptococcus. Y en estos mismos estudios ya se relaciona la presencia, una mayor presencia de caudovirales con la inflamación intestinal, ¿ya? Lo que podría indicar que quizás los caudovirales podrían desempeñar un papel directo en la inducción de la inflamación a nivel intestinal, ¿ya? Otro caso, otro ejemplo de esto, o de los fagos y su relación con la salud o la enfermedad, es el caso de las infecciones por Clostridium difficile, o CDI, que se conoce al menos en clínica generalmente, ¿ya? El trasplante de microbiota fetal, básicamente fecal, perdón, consiste en el traspaso de heces de un individuo sano a un individuo que sufre una enfermedad gastrointestinal, ¿ya? Y que en el caso del tratamiento del Clostridium difficile tiene bastante éxito. De hecho, hay reportes que hasta el 95% de los pacientes se recupera luego de un trasplante de microbiota fecal. ¿Ya? En este caso, algunos reportes o en este estudio lo que demuestran, ¿ya?, es que o hacen un paralelo entre el trasplante de microbiota fecal, ya, de un donante sano a 5 pacientes enfermos, ya, donde trasplantan por una parte microbiota fecal convencional, ya esto viene con el componente bacteriano dentro de esta microbiota fecal, versus otro trasplante en el cual la materia fecal que se extrae del donante sano pasa por un proceso de filtración, al menos en 0,5 micras, ¿ya? Lo que indica básicamente que hay un trasplante del componente viral, ya, desde un donante sano a los enfermos, ¿ya?
pacientes con infección por Clostridium difficile, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Luego de este trasplante existe un establecimiento, un restablecimiento parcial de la microbiota del donante en ambos casos, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que fueron trasplantados solo con la fracción viral, entre comillas, también existe un establecimiento de la comunidad viral desde el donante sano, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha observado en paralelo en este estudio? Es que básicamente existe un alto en comparación con los trials que trasplantan la microbiota completa. Existe un alto número de estos ensayos con un alto éxito de infección, de reparo de la infección. Sin embargo, o por otra parte, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en este estudio que se hizo, si no me recuerdo, el año 2015, en este estudio piloto de infección de 5 pacientes, un alto índice de recuperación? Básicamente los 5 pacientes se recuperaron, ¿ya? Sin embargo, al hacer estos análisis, ellos comentan también que la comparativa que ellos utilizan de análisis de metagenómica, tanto del componente viral como el componente bacteriano, lo realizan sobre un solo individuo. Por lo tanto, existe cierta necesidad de seguir ahondando en la fracción viral y cuáles serían los componentes que permiten en el fondo esta reparación, ¿ya? Esto como otro ejemplo de lo que sucede con los componentes virales en salud o enfermedad, en este caso en las infecciones por CDI. Ahora, ¿cuál es el caso de los antibióticos, o cómo influyen también los antibióticos en la microbiota y en el componente viral o en el fagoma, ¿ya? Nosotros primero tenemos que, como lo mostré en la primera diapositiva, en el intestino existen tanto las comunidades de fagos como las comunidades bacterianas que están en constante interacción, ¿ya? Como les mostraba, las comunidades de fagos son bastante estables en el tiempo. Existen algunos fagos que se han descrito como persistentes, ya los que nosotros podemos ver en el core o en el common page, ¿ya? Que se comparten entre distintos individuos sanos, y una fracción también que es bastante específica, ¿ya? En cuanto a las comunidades bacterianas, por lo general son bastante conservados, están bastante descritos estos niveles, como ya les comentaba en un primer momento, es relativamente estable, y que la funcionalidad también es conservada en el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando uno realiza o cuando uno se somete a un tratamiento antibiótico o realiza una terapia de antimicrobianos, ¿ya? Principalmente se describe que existen profundos cambios a nivel de las comunidades bacterianas, ya cambios tanto en los filos como en la diversidad que existe a nivel del intestino. Sin embargo, estos cambios no son no se aprecian de la misma magnitud en cuanto a las comunidades fágicas, ¿ya? Los cambios son moderados, se mantiene una diversidad conservada, y lo que sí es bastante importante es este punto donde se describe una activación de profagos. Ya, como les comentaba, los profagos básicamente residen integrados en el genoma bacteriano, y lo que nos indica claramente que la aplicación de estos antibióticos y la muerte de estas bacterias puede ser un efecto estresante y movilizar estas comunidades de fagos que están integrados, ¿ya? Por eso que aquí se destaca la movilización genética en estas interacciones, lo cual permitiría en el fondo
adquirir o movilizar ciertos elementos genéticos no, que pueden ser de distintos tipos. ¿Ya? Elementos genéticos que permitan la adaptación de algunas bacterias frente a otras, o el éxito también de algunos fagos frente a otros, mecanismos que pueden influir en el estrés oxidativo, que puedan ayudar a ciertas bacterias, o incluso la movilización de genes de resistencia que podrían beneficiar a ciertas bacterias frente a otras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre posteriormente a este estrés con antibióticos? Es la recuperación, ¿ya? Cuando hablamos de recuperación, por lo generalmente en tratamientos que son prolongados con antibióticos, existe una recuperación que es bastante más larga, un periodo de recuperación bastante más larga en cuanto a las comunidades bacterianas, ¿ya? Para llegar a establecer un estado similar al que estaba inicialmente, ¿ya? Sin embargo, las comunidades fágicas se ha visto que potencialmente se recuperan un poco más rápido, ¿ya? Lo que nos plantea también otras preguntas: ¿qué es lo que pasa con estos fagos? ¿Encontrarán en este periodo estresante otros hospederos que les permitan persistir? ¿Ampliarán su rango hospedero en este estrés? Bueno, son preguntas que nosotros hasta el día de hoy no conocemos y no sabemos en realidad en qué y cómo se pueden favorecer. Ya no sabemos si existe, bueno, esta pregunta: ¿existen efectos aún no detectados en el fagoma? Claramente los hay, no sabemos cuáles son. Y la otra pregunta que venía más o menos con lo que yo les comentaba: las poblaciones de fagos permanecen inactivas y persisten en poblaciones de hospederos distintas a las de su hospedero inicial, ¿ya? Aumentando su rango hospedero lo suficiente como para que sigan encontrando otros huéspedes, ¿ya? Independiente de las fluctuaciones bacterianas, tampoco lo sabemos, ¿ya? En esta línea hay algunos estudios, muy pocos, ¿ya? Que establecen algunas, por ejemplo, este paper del año 2018, que establecen algunas características o movilizaciones de genes de resistencia en la fracción fecal o en la fracción viral fecal de humanos, ¿ya? En esta imagen o en esta figura lo que se muestra es básicamente el porcentaje de muestras positivas, ¿ya? En relación a la presencia de algunos marcadores o algunos genes de resistencia a antibióticos. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, se mostraron 150 personas sanas que al menos 3 meses antes no hayan tenido ningún tratamiento con antibióticos, y se identificaron alrededor de 9 genes de resistencia básicamente por PCR, ¿ya? De estas 150 muestras, 72 de ellas resultaron que fueron positivas para al menos un gen de resistencia, ¿ya? Siendo el BLATEM y el grupo de CTXM9 los más prevalentes y abundantes dentro de esta muestra o esta fracción viral, ¿ya? Destacando este estudio que existe abundancia de partículas de fagos que albergan genes de resistencia y que indica que las cepas bacterianas del hábitat intestinal podría ser una fuente rica, en el fondo, de estas partículas. ¿Por qué les explicaba todo esto? Vamos a volver un poco a cuál es el proyecto, que es la caracterización del fagoma intestinal en individuos colonizados y no colonizados con bacterias resistentes a antimicrobianos, ¿ya? La hipótesis de este proyecto es que el fagoma de individuos colonizados con bacterias resistentes a antibióticos tiene características singulares comparado con individuos no colonizados.
El objetivo es básicamente determinar el fagoma intestinal en individuos colonizados de la comunidad y no colonizados. Para ello, nosotros trabajamos con la corte de Mauco, una corte ubicada en Molina, ¿ya? Que, bueno, esta corte es parte de un proyecto de investigación que estudia enfermedades gastrointestinales y hepáticas, si no me equivoco, en el cual se analiza básicamente la comunidad. Ya es un community setting, básicamente en personas sanas, pero que nosotros vemos que están colonizados. Ya se realizan 12 visitas con un muestreo cada 2 semanas, para lo cual posteriormente se identifican distintas bacterias y se realiza por metodología de Kirby-Bauer la identificación y o sea, la caracterización fenotípica de resistencia o de fenotipo de resistencia de las cepas que están aisladas. ¿Ya? A la fecha hemos aislado alrededor de 3.000 cepas de alrededor de 230 participantes en esta corte, y que nosotros, bueno, en este proyecto nos hemos enfocado un poco en aquellos que presentan persistencia de colonización, que la hemos definido por al menos 2 o más visitas consecutivas con colonización por bacterias resistentes. Estos cuadros, bueno, es un poco así a simple vista, es un poco tedioso de observar, pero si nos enfocamos en alguno de estos cuadros, en este caso en la parte roja, nosotros indicamos, hay un participante, su código de cepario, básicamente, cuáles son las especies bacterianas que nosotros hemos identificado, y en qué visitas nosotros identificamos estas especies bacterianas y cuál es su fenotipo de resistencia. Es así como nos hemos quedado con 19 individuos aproximadamente que tienen este fenotipo de resistencia o de persistencia de colonización con bacterias resistentes. Ahora, ¿cuál es el otro filtro? Básicamente son bacterias resistentes, clínicamente relevantes, ya son bacilos gram negativos que potencialmente nosotros podemos ver casos en clínica, ¿ya? Y que eventualmente transfieren genes de resistencia al estar asociados a mecanismos de resistencia a ciprofloxacino o cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora junto con la identificación y lo que hemos visto en estos 19 individuos? En este caso, bueno, hicimos un análisis filogenético. Encontramos dentro de estos 19 individuos que la mayoría presenta especies de coli resistentes, por eso que hicimos este árbol filogenético con estas coli para ver cuáles eran sus características y cuáles eran su parentesco de alguna u otra forma, su relación filogenética. Y en este caso, por ejemplo, en el individuo, en el participante con el código NC099, nosotros identificamos alrededor de 18 cepas, si no me equivoco, de coli, todas las cuales tienen un perfil de resistencia a cefalosporinas, a aminoglicósidos, a trimetoprim y algunas sulfa e incluso tetraciclinas, ¿ya? Enfocándonos, ¿qué es lo que nos va a permitir esto o por qué hicimos en realidad este trabajo como un poco yendo hacia atrás de lo que nosotros pretendemos estudiar, que es el fagoma? Es porque viendo los estudios recientes, idealmente nosotros deberíamos tener no tan solo el fagoma, sino que identificar nuestras especies para saber qué genes de resistencia nosotros podemos ir posteriormente a buscar en nuestro análisis de fagoma, y realizar también un análisis de shotgun de metagenómica para ver qué tan distribuidos dentro de la población bacteriana nosotros podemos encontrar estos distintos genes de resistencia, ¿ya? Esto con relación a la primera parte de mi trabajo o de esta presentación. ¿Qué es lo que viene luego?
los bacteriófagos, o la segunda parte es que los bacteriófagos o fagos como alternativa terapéutica, en este caso en alimentos, le pongo el caso de alimentos, en que se muestra que alrededor, bueno, existen muchos estudios y muchas en el fondo plataformas en el cual nosotros podemos identificar algunos desarrollos industriales en los cuales se utilizan fagos que ya existen como productos, principalmente en la industria alimentaria, para proteger o evitando en el fondo uso de otros mecanismos que pueden ser perjudiciales para los alimentos, ¿ya? El Life Shield, por ejemplo, el target del Listeria monocitógenes, el Salmofresh, principalmente el target son fagos frente a distintos tipos de salmonela. Y esto, bueno, se han utilizado tanto en la industria alimentaria de producción o de manufactura de alimentos, como en otros casos en pollos o incluso en animales de abasto, ya en el caso de algunos fagos para estáfilos que producen mastitis, ¿ya? Los fagos como alternativa terapéutica, en este caso, frente a la resistencia a antimicrobianos, bueno, muchos de ustedes deben estar relacionados con este gráfico, que es de un estudio que he realizado el año 2016, donde se proyecta que para el año 2050 probablemente la resistencia a antimicrobianos va a provocar mayor cantidad de muertes que incluso el cáncer, ¿ya? Y es por esto mismo que se recomiendan tecnologías alternativas, debido a que los antibióticos también van siendo cada vez más escasos y aumenta el nivel de resistencia de algunas cepas o de algunas bacterias. Y es por esto que se detallan algunas terapias, en este caso terapias fágicas o con productos que son derivadas, proteínas derivadas de los fagos, para hacer frente a la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Básicamente, o dentro de la literatura, nosotros podemos encontrar distintos papers, ya hay un montón de papers donde se aíslan bacteriófagos para hacer frente a distintas especies bacterianas que presentan resistencia o multiresistencia a antimicrobianos. Aquí en esta tabla lo que les muestro es el caso de los estudios que se han realizado, una revisión sistemática, ¿ya? De los estudios que se han realizado sobre terapia de fagos en patógenos humanos, ¿ya? Esto es CAPE, porque viene de la abreviación de estas bacterias: Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter, en el cual detectan que el número de estudios son alrededor de 30, ya enfocados principalmente en Pseudomonas aeruginosas, en Staphylococcus, ya, o algunos estudios que combinan incluso muchas más especies, en este caso Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus y coli, ¿ya? Esto, bueno, viene de estudios realizados en humanos con alrededor de 1000 pacientes y con una edad promedio entre los 6 meses y los 101 años, ¿ya? Es una revisión sistemática bastante amplia, donde se detallan básicamente cuáles son las aproximaciones que se habían realizado hasta esa fecha. Nuevamente, ¿por qué les mostraba eso? Es porque la segunda hipótesis de mi trabajo es que los individuos colonizados con bacterias resistentes albergan fagos con actividad lítica contra esas bacterias, ¿ya? El objetivo era aislar y caracterizar fagos con actividad lítica frente a bacterias resistentes en individuos de la comunidad colonizados y no colonizados. Aquí tengo que ser bastante franco. Me encontré con una problemática que fue básicamente que aislar fagos de materia fecal de individuos que estaba congelada ya es un
protocolo bastante, bueno, uno el que es tedioso y el otro que tiene bastante fracaso. Ya de muchos aislamientos, creo que alrededor de 50 o más que hice, no pude aislar salvo en uno de ellos, pude aislar fagos y ni siquiera era frente a la bacteria que yo pretendía aislar, sino que pude aislar frente a otra bacteria. Entonces, en ese sentido, aislarlos desde los mismos individuos de la comunidad fue un poco, fue un fracaso, digámoslo. Sin embargo, lo abordamos de otra forma porque teníamos acceso a las aguas residuales, ya en este caso de Santiago, por un proyecto que está realizando Jorge Olivares, que es del Micro A, y que nos facilitó aguas residuales que en literatura la mayoría, muchos papers describen que aislar fagos de aguas residuales es un protocolo que funciona bastante bien. Y gracias a ello nosotros en el laboratorio hemos podido identificar ya fagos frente a coli, frente a Klebsiella y frente a Pseudomonas aeruginosas que los pudimos aislar incluso desde cepas clínicas que han producido infecciones, ¿ya? Logrando en este caso aislar alrededor de unos 25 bacteriófagos, 11 para coli, 13 para Klebsiella y alrededor de 4 para Pseudomonas aeruginosas, ¿ya? Bueno, todos estos son los fagos con su código y cuáles son la especie de aislamiento. ¿Y qué es lo que sigue? Básicamente en esto es la secuenciación de los fagos para poder realizar una caracterización, pruebas de efectividad, de rango hospedero, ¿ya? Y finalmente, un añadido que nosotros pretendemos hacer es cuál es el efecto combinado de la terapia con fagos y antibióticos y probar sobre distintos linajes, ¿ya? Por ejemplo, en Pseudomonas hay linajes descritos que pueden ser más virulentos que otros, entonces probar frente a esos distintos linajes. Y una alternativa es lo que realizan en este paper de Janssen en el 2018, en donde prueban distintos antibióticos A, B o C, ¿ya? El efecto de distintos antibióticos y la utilización combinada de fagos a distintas MOI, que la MOI es el índice de infección de una relación de fago-bacteria, ¿ya? Donde básicamente nosotros podemos ver que los antibióticos no producen la muerte, ya estos 3 antibióticos que ellos prueban no producen la muerte de la bacteria. Sin embargo, en amarillo, cuando se utiliza solo fago, se observa una reducción en todos los casos de las bacterias, y si lo combinamos con distintas concentraciones de antibióticos, en el caso de las barras verdes, se puede observar muchas veces que existe una sinergia entre la utilización de fagos y distintas concentraciones de antibióticos, ¿ya? Lo que podría proporcionar una ventaja al combinar en este caso, algunas terapias, ¿ya? Creo que me extendió bastante más de lo que me habían dicho, pero bueno, eso. Muchas gracias. Y ahora, bueno, creo que Juan Carlos ya se fue y me dijo si yo mismo podía dar el paso a más preguntas, si es que alguien tiene más preguntas sobre lo que les puse ahora. Roberto, hola, mi nombre es Sí, Mauricio. hola. Sí, soy estudiante de doctorado. Igual, felicitaciones por la presentación. Un buen barrido respecto a lo que es bacteriófago y en todo el mundo viral, en el fondo, a nivel intestinal. Mi consulta va a principio, o realmente es como invitar a la reflexión en el sentido del riesgo asociado a generar una presión selectiva utilizando fagos. No sé, eso es qué tan real es o qué tan riesgoso es más o menos frente a la presión selectiva que ya se induce con los antibióticos. Ya, buenísima pregunta en realidad, porque hay
dentro de, bueno, de los estudios que se han hecho, una de las incógnitas, por ejemplo, en el uso de estas terapias de fago en la industria, es que básicamente no se ha visto o no se conoce cuál es el efecto que tendrían esos fagos si ingresan en la dieta de nosotros, en el caso de que estuviésemos consumiendo productos de origen, en este caso de origen animal, y que los vamos a consumir directamente, ¿ya? No existen a la fecha esos estudios. Existen estudios donde se describe una mayor presión de selección al utilizar solo terapias fágicas, ¿ya? Pero existe una mayor presión de selección sobre las bacterias. O sea, ¿a qué me refiero? En que estas mismas bacterias que uno trata de eliminar con estos fagos probablemente generan mutaciones o generan mecanismos donde pueden rechazar el fago o no verse infectada. ¿Ya? En ese mismo estudio, ellos tratan de realizar la comparación entre la terapia solo con fagos y la terapia con fagos y combinada con fagos y antibióticos, y detectan que existe una menor presión de selección al combinar la terapia con antibióticos. ¿Ya? O sea, tendría mejores resultados si es que nosotros combinamos estos dos elementos. Pero ¿qué es lo que viene después? Hay mucho de desconocimiento en esto, ¿ya? Pero eso, gracias por la pregunta. Clarísimo, gracias. Valeria está preguntando por el chat si es que el procedimiento de trasplante fecal como tratamiento para reponer un fago más saludable solo se ha utilizado en infecciones por Clostridium difficile o también para Crohn u otras, me imagino colitis ulcerativa. Bueno, IBD básicamente. Lo que está descrito es solo con Crohn al menos se han hecho, o sea, con Clostridium difficile, ¿ya? Se han hecho, se han realizado estos estudios pilotos de transferir solo la materia viral versus la microbiota, y en ese estudio, ¿no? En estos pilotos han detectado que la fracción viral puede generar una mejora en los pacientes, ¿ya? En enfermedad de Crohn no se han establecido todavía estos trasplantes de fagoma o de la fracción viral, al menos que yo conozca, ¿ya? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.